Siempre tuve la manía de llegar antes de tiempo a todos lados. Mi difunto esposo, Ernesto, solía bromear diciendo que yo había nacido con un reloj suizo en lugar de corazón. Adelina, me decía, si tuvieras que llegar al fin del mundo, seguro aparecerías media hora antes y te pondrías a ordenar el apocalipsis. Ahora, a mis 73 años, esa costumbre sigue intacta, como las arrugas que dibujan mapas de mi vida en mis manos. Aquel sábado de marzo no fue la excepción. La fiesta de cumpleaños de mi nieto Mateo estaba programada para las 6 de la tarde en la Terraza Azul, un restaurante que yo había comprado hace 30 años, cuando aún tenía energía para soñar con imperios familiares y fortunas que sobrevivirían a mi propia existencia. Ahora ese lugar lo administraba mi hija menor, Claudia, pero los papeles seguían a mi nombre. Era mi seguro para la vejez, mi pequeño reino, aunque ya apenas pisara por allí. Llegué a las 4:30 con un regalo envuelto en papel plateado que había escogido con demasiado cuidado. Un reloj antiguo que perteneció a mi padre, restaurado para la ocasión. Mateo cumplía 18 años, la edad en que un muchacho comienza a pensar en el tiempo de otra manera, o al menos eso quería creer yo. La puerta trasera estaba entreabierta. Entré por ahí pensando sorprender a Claudia con mi ayuda para los últimos preparativos. El local parecía extrañamente silencioso. Dejé el regalo sobre una mesa auxiliar y seguí el rastro de unas voces que venían del salón principal. Me detuve antes de ser vista. ¿Y si se entera? Era la voz de Simón, mi yerno, un hombre con más ambición que escrúpulos. Sabes cómo es tu madre. Podrías hacer un escándalo y arruinar todo. No se va a enterar, respondió Claudia, con esa firmeza helada que había desarrollado con los años. Adelina vive en su mundo de telenovelas y pastillas para la presión. Llegará puntual a las 6, la sentaremos junto a la tía Teresa, que no para de hablar, y para cuando termine la fiesta ni se habrá enterado. ¿Enterarme de qué?, pensé, sintiendo cómo un frío peculiar me subía por la espalda. Me acerqué un poco más, ocultándome tras una columna. ¿Y los papeles? ¿Cuándo se los vas a pedir que firme?, preguntó Simón. Después del brindis, estará emocionada, un poco achispada por el vino. Le diremos que son unos documentos rutinarios del seguro del local, nada importante. Me quedé inmóvil, como si mis pies hubieran echado raíces en el suelo de baldosas que yo misma había escogido 3 décadas atrás. Entendí entonces por qué Mateo había insistido tanto en celebrar su cumpleaños en la Terraza Azul y no en su casa, como en años anteriores. Entendí las miradas cómplices entre mi hija y mi yerno durante las últimas semanas, las preguntas casuales sobre mis planes para el futuro, sobre si no me resultaba pesado seguir siendo la propietaria legal del restaurante. Querían quitarme lo último que me quedaba. Di un paso atrás, tropezando con un carrito de servicio. El ruido alertó a Claudia y Simón, que interrumpieron su conversación. Retrocedí hasta la puerta por donde había entrado, conteniendo la respiración. Cuando estuve segura de que no me habían descubierto, di la vuelta al edificio y entré por la puerta principal, haciendo sonar la campanilla como si acabara de llegar. ¡Mamá!, exclamó Claudia con una sonrisa ensayada. ¿Qué haces aquí tan temprano? Llegué antes para ayudarlos con los preparativos, respondí, fingiendo normalidad mientras el pulso me martilleaba en los oídos. Ya sabes cómo soy. Todo está bajo control, intervino Simón, pasándome un brazo por los hombros con fingido afecto. ¿Por qué no esperas en la salita del personal? Mateo quiere que sea una sorpresa especial cuando llegue y vea todo listo. Claro, asentí con una sonrisa tirante. Pero antes, ¿podrían servirme un té? Hace frío afuera. Claudia asintió, visiblemente aliviada por mi docilidad. Por supuesto, mamá. Te lo llevaré yo misma a la salita. Mientras me dirigía hacia donde me indicaban, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era mi corazón, que había soportado tantas pérdidas a lo largo de los años. Era algo más profundo, la confianza en que, al final de mi vida,
al menos tendría el consuelo de una familia que me respetara. La salita era un cuartucho que servía como vestuario para los camareros, con un sofá viejo y una mesa pequeña. Me senté allí, pensando en el peso de los años, en cómo había construido todo desde la nada con Ernesto, en cómo después de su muerte había seguido adelante por mis 3 hijos. Claudia era la menor, la más brillante según todos, la que nunca había tenido que luchar porque yo le había allanado el camino. Llegó con el té y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Aquí tienes, mamá. ¿Necesitas algo más?» «No, querida, gracias». Apenas salió, saqué mi teléfono móvil. Mis dedos, con sus nudillos hinchados por la artritis, se movieron con sorprendente firmeza. Primero, llamé a mi abogado, Germán Printo, un hombre que me había ayudado desde que quedé viuda. Le expliqué brevemente la situación. Después, llamé a mi hijo mayor, Augusto, que vivía en Valencia. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Augusto después de escucharme. «Completamente. Necesito que vengas ahora mismo a la Terraza Azul y trae a tu hermano Vicente contigo». «Pero estamos a 2 horas de distancia». «Augusto», pronuncié su nombre con una firmeza que hacía tiempo no usaba. «He sido comprensiva, he sido paciente, he sido generosa hasta el extremo, pero no seré una tonta. No permitiré que me traten como a una vieja senil a la que pueden manipular. Ven ahora». Colgué y me quedé mirando la pared desconchada frente a mí. Una mancha de humedad dibujaba lo que parecía un mapa de un país imaginario. Me pregunté, no por primera vez, si la vejez era un país extranjero al que nos deportaban sin manual de instrucciones. A las 5:30, la puerta de la salita se abrió. Era Mateo, mi nieto, con su rostro todavía suave como el de un niño, pero ya con la sombra de la barba asomando en su mandíbula. «Abuela», sonrió, genuinamente feliz de verme. «¿Qué haces aquí tan escondida?». Lo miré detenidamente, buscando en sus ojos algún indicio de complicidad con sus padres. Solo encontré la transparencia de sus 18 años recién estrenados. «Tu madre pensó que sería mejor que esperara aquí para no estropear la sorpresa», dije con suavidad. «Feliz cumpleaños, mi amor. Tu regalo está en la mesa auxiliar del pasillo». Se sentó a mi lado con esa mezcla de torpeza y elegancia propia de su edad. «No me importan las sorpresas, abuela. Me alegro de verte antes que nadie». Había algo en su tono que me hizo preguntar, «¿Sabías lo que planeaban tus padres para hoy?». Su silencio fue suficiente respuesta. «Mateo», insistí, «necesito saberlo». Bajó la mirada hacia sus manos, grandes y aún sin las marcas del trabajo duro que habían curtido las mías. «Solo sé que papá dijo que hoy sería un día importante para el futuro de la familia, que finalmente la Terraza Azul sería completamente nuestra y podríamos hacer los cambios que siempre hemos querido». «¿Qué cambios?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Convertirlo en un local de copas, abuela, algo más moderno». Su voz se fue apagando al ver mi expresión, pero yo les dije que no estaba de acuerdo, que este lugar es especial tal como es, que tiene tu esencia. Le tomé la mano, conmovida por su lealtad inesperada. «Este restaurante lo construimos tu abuelo y yo, ladrillo a ladrillo. Era nuestro sueño. No me importa que lo modernicen, que lo adapten a los nuevos tiempos, pero me duele que quieran apartarme con engaños». Mateo apretó mis dedos entre los suyos. «¿Qué vas a hacer, abuela?». Miré el reloj. Faltaban 20 minutos para las 6. Los primeros invitados ya estarían llegando. «Primero», dije levantándome con una energía renovada, «voy a salir de esta habitación trasera donde me han escondido. Y después voy a recordarles a todos quién es la dueña de este lugar». Caminé hacia el salón principal con la espalda recta, como me había enseñado mi madre décadas atrás. «Una mujer encorvada es una mujer derrotada», solía decirme. Nunca esas palabras habían tenido tanto sentido como en ese momento. El salón estaba irreconocible. Habían retirado las mesas de madera que yo había elegido personalmente en un viaje a Galicia, sustituyéndolas por unas metálicas de diseño frío y moderno.
Las paredes, antes de un cálido color terracota con fotografías en blanco y negro de la costa mediterránea, ahora estaban desnudas, pintadas de un gris que pretendía ser sofisticado pero que solo conseguía ser deprimente. Claudia daba órdenes a 2 camareros jóvenes que no reconocí. Simón conversaba con un hombre de traje oscuro que sostenía una carpeta. Mi yerno me vio primero, y su rostro se transformó en una máscara de preocupación mal disimulada. Adelina se acercó a mí, intentando guiarme nuevamente hacia la trastienda. La fiesta aún no ha comenzado. Deberías descansar un poco más. Estoy perfectamente descansada, Simón, respondí apartando su mano de mi brazo. Y quiero saber quién es ese hombre y qué contiene esa carpeta. Claudia se acercó rápidamente. Mamá, no seas así. Es solo un proveedor. ¿Un proveedor que trae papeles el día del cumpleaños de tu hijo? No me trates como a una idiota, Claudia. Escuché vuestra conversación antes. Sé lo que planeáis. El color abandonó el rostro de mi hija. Miró a Simón, que se pasó la mano por el pelo con nerviosismo. Mamá, ¿podemos hablarlo después de la fiesta? Los invitados están por llegar y... No habrá fiesta, declaré con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Cancelo este evento. ¿Qué? No puedes hacer eso, exclamó Simón, perdiendo momentáneamente su compostura. Todo está pagado, la gente viene de lejos, el catering. Puedo y lo haré, respondí. Este es mi local, por si lo habéis olvidado, y no permitiré que se utilice para embaucarme. El hombre del traje, que había observado la escena con incomodidad creciente, carraspeó. Quizá deba volver en otro momento. Quédese, le ordené. Quiero saber exactamente qué documentos trae en esa carpeta. Miró a Simón buscando dirección. Mi yerno le hizo un gesto afirmativo, derrotado. Son los papeles para la transferencia de propiedad del local, explicó el hombre, que resultó ser un notario. Un traspaso a nombre de la señora Claudia Montes y el señor Simón D. Y se suponía que yo firmaría esto hoy sin revisar nada, sin mi abogado presente, entre copa y copa en el cumpleaños de mi nieto. Nosotros pensábamos explicártelo todo adecuadamente, intentó justificarse Claudia, pero el temblor en su voz delataba su mentira. Me volví hacia ella sintiendo un dolor que iba más allá de la decepción. ¿Qué pasó contigo, hija? ¿En qué momento dejaste de ser la niña que me pedía que le contara por enésima vez cómo tu padre y yo abrimos este lugar con nuestros ahorros de toda la vida? Los tiempos cambian, mamá, respondió secamente. Este local está estancado en el pasado, como tú. Podríamos triplicar los beneficios convirtiéndolo en un espacio moderno. No se trata del dinero, Claudia. Siempre se trata del dinero, estalló ella. Tú vives en tu mundo de recuerdos, pero el resto tenemos que pensar en el futuro. Mateo irá a la universidad el próximo año. Vicente necesita un tratamiento carísimo para su rodilla. Y tú te niegas a ver la realidad. Y la realidad es engañar a tu madre, esconderla en una habitación trasera mientras planeas quitarle lo único que le queda. No es lo único que te queda, intervino Simón con fingida comprensión. Nos tienes a nosotros, a tus nietos. No, Simón, hoy me habéis demostrado que no os tengo. Miré alrededor, a las paredes desnudas, a los muebles impersonales. Habéis borrado cada rastro de lo que este lugar significaba, cada recuerdo de Ernesto, cada detalle que lo hacía especial. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió nuestra discusión. Eran los primeros invitados, 2 parejas jóvenes, amigos de Mateo, que se quedaron paralizados al percibir la tensión en el ambiente. Lo siento, chicos, les dije con amabilidad. La fiesta se ha cancelado por circunstancias imprevistas. Mateo se pondrá en contacto con vosotros para reorganizarla. Los muchachos miraron confundidos a mi nieto, que apareció en ese momento desde la trastienda. Mateo asintió, confirmando mis palabras, y sus amigos se retiraron en silencio. Esto es ridículo, murmuró Claudia. No puedes simplemente cancelar todo. Ya lo he hecho. Un ruido en la entrada nos alertó de la llegada de más personas. Esta vez eran mis otros 2 hijos,
Augusto y Vicente, que habían conducido a toda velocidad desde Valencia tras mi llamada. Les seguía Germán Pinté, mi abogado, con su característico maletín de cuero desgastado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Augusto, colocándose a mi lado como un guardián inesperado. A pesar de las canas prematuras que salpicaban su cabello oscuro, en ese momento me recordó enormemente a su padre. Nuestra hermana y su marido planeaban engañar a mamá para que firmara la transferencia del local, explicó Vicente, que siempre había sido el más directo de mis hijos. Su rodilla lesionada, secuela de su pasión por el fútbol en su juventud, le impedía moverse con agilidad, pero su mente seguía siendo rápida como un relámpago. ¿Es cierto eso? Augusto miró a su hermana menor con una mezcla de decepción e incredulidad. ¿Y vas a aprovecharte de la celebración para hacer algo así? Claudia no respondió, pero su expresión lo decía todo. Señores, intervino el abogado, creo que debemos sentarnos y discutir esto como adultos, sin público presente. Tenía razón. Más invitados comenzaban a llegar y la situación amenazaba con convertirse en un espectáculo bochornoso. Simón se acercó a la puerta y explicó a los recién llegados que la fiesta se posponía por un problema con las instalaciones. Algunos se mostraron comprensivos, otros claramente contrariados. Mateo ayudó a espiar a su padre, disculpándose personalmente con cada uno de sus amigos. Mientras tanto, nos retiramos a una sala más pequeña, la que solía ser mi oficina cuando aún gestionaba activamente el negocio. Me sorprendió encontrarla casi intacta, como si fuera un museo de otra época. Incluso la vieja fotografía de Ernesto y yo el día de la inauguración seguía en la pared, aunque cubierta por una fina capa de polvo. Me senté en mi antiguo sillón de cuero, reconfortada por su familiaridad. A mi derecha se colocaron Augusto, Vicente y el abogado. Frente a mí, Claudia y Simón. Mateo se quedó de pie junto a la puerta, como un testigo silencioso de un drama familiar que probablemente recordaría toda su vida. Vamos a aclarar esto de una vez, comenzó Germán Pinté, colocándose las gafas con gesto profesional. La señora Adelina sigue siendo la única propietaria legal de este establecimiento. Cualquier traspaso o modificación de esta situación requiere de su consentimiento explícito, expresado libremente y con pleno conocimiento. Eso es exactamente lo que íbamos a hacer, protestó Simón. Simplemente queríamos escoger un momento especial para la familia. Un momento en el que ella estaría distraída y vulnerable, corrigió Vicente con desdén. Además, continuó el abogado ignorando la interrupción, debo señalar que tengo instrucciones específicas de mi clienta para gestionar sus propiedades de una manera determinada, y lo que ustedes proponían contradice completamente esas instrucciones. Claudia me miró con sorpresa. ¿Qué instrucciones? Hace 6 meses, respondí sintiendo una extraña satisfacción, después de que casualmente perdieras los papeles del seguro médico que te pedí que tramitaras para mí, decidí poner todas mis cosas en orden. Le di a Germán indicaciones precisas sobre cómo debía gestionarse mi patrimonio en caso de que yo no pudiera hacerlo. ¿Nos estás acusando de querer incapacitarte? Claudia parecía genuinamente ofendida. No, hija, solo estoy protegiéndome de vuestras buenas intenciones. El silencio que siguió fue espeso, cargado de reproches no verbalizados y viejas heridas familiares que nunca habíamos abordado adecuadamente. ¿Y qué pasará ahora con la terraza azul?, preguntó finalmente Simón, siempre práctico, incluso en los momentos de crisis. Seguirá siendo mía hasta que yo decida lo contrario, respondí con firmeza. Pero está claro que no puedo confiar en vosotros para gestionarla, así que, a partir de mañana, tomaré algunas decisiones. Claudia palideció. El restaurante era su principal fuente de ingresos desde hacía años. Mamá, no puedes hacer eso. Hemos trabajado muy duro para mantenerlo a flote en tiempos difíciles. Sin duda, asentí. Igual que habéis trabajado duro para borrar cualquier huella de tu padre y mía de este lugar. Pero descuida, no voy a dejaros sin trabajo. Me levanté del sillón,
sintiendo el peso de cada uno de mis 73 años, pero también una peculiar ligereza, como si me hubiera quitado de encima una carga invisible que llevaba soportando demasiado tiempo. Ahora, si me disculpáis, estoy cansada. Augusto, ¿podrías llevarme a casa? Mi hijo mayor asintió, ofreciéndome su brazo. Al pasar junto a Mateo, me detuve. Lo siento, cariño. No era así como debería haber sido tu cumpleaños. Mi nieto me sorprendió con un abrazo repentino, fuerte y sincero. No te preocupes, abuela. De todas formas, no me gustaba la decoración nueva. Miré una última vez a Claudia, buscando en sus ojos algo de la niña que fue, de la hija que creí conocer. Solo encontré el reflejo frío de una mujer que había aprendido a calcular el valor de todo, incluso el de su propia madre. Hablaremos mañana, le dije simplemente, y salí de la oficina apoyada en el brazo de Augusto. Al abandonar la terraza azul aquella noche, sentí que dejaba atrás algo más que un restaurante. Dejaba atrás también una ilusión, la de que el amor familiar es incondicional y está a prueba de ambiciones y codicias. Pero también, quizás por primera vez en muchos años, me sentía auténticamente dueña de mí misma. Y eso, a mi edad, era un regalo inesperado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades que no había experimentado desde la muerte de Ernesto 5 años atrás. Mi casa, un dúplex antiguo pero espacioso en el barrio histórico, se convirtió en el centro de operaciones de una familia en crisis. Augusto decidió quedarse conmigo un par de semanas, posponiendo sus compromisos en Valencia. Vicente venía cada tarde después de su trabajo como profesor de instituto. Incluso Mateo aparecía frecuentemente, a veces solo, a veces con algún amigo, llenando la casa con la energía bulliciosa de la juventud que tanto había echado de menos. Claudia, en cambio, no dio señales de vida durante 3 días. Cuando finalmente apareció, lo hizo sola, sin Simón, con ojeras pronunciadas y una expresión que oscilaba entre el arrepentimiento y el orgullo herido. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el umbral de mi puerta, como si fuera una extraña y no la niña que había cuidado durante una fiebre altísima cuando tenía 7 años, cantándole nanas hasta que se durmiera. «Es tu casa también», respondí, haciéndome a un lado. «Siempre lo ha sido». Se sentó en el sofá del salón, mirando alrededor como si redescubriera el lugar. Sus ojos se detuvieron en las fotografías familiares que poblaban las paredes. Vacaciones en la playa, ceremonias de graduación, cenas navideñas. En todas ellas aparecíamos como lo que se suponía que éramos. Una familia unida, feliz, normal. «No entiendes por qué lo hicimos, ¿verdad?», dijo finalmente, sin preámbulos. «Entiendo que creíais estar haciendo lo mejor para vosotros», respondí, sentándome frente a ella. «Lo que no entiendo es por qué pensasteis que engañarme era el camino. Porque nunca escuchas, mamá, nunca has escuchado». Esas palabras me golpearon como una bofetada inesperada. «¿Qué quieres decir?» «El restaurante está perdiendo dinero desde hace 2 años», explicó Claudia con voz cansada. «Hemos intentado mantenerlo a flote, modernizarlo poco a poco, adaptarnos a los nuevos tiempos. Pero cada vez que proponíamos un cambio significativo, te aferrabas a cómo lo hicisteis papá y tú, a tradiciones que ya no funcionan. Nunca me dijiste que estabais en problemas económicos», protesté, genuinamente sorprendida. «Claro que te lo dije. Te mostré los libros de cuentas, te expliqué que necesitábamos reinventarnos, invertir en una renovación completa, pero tú solo veías números sin entender lo que significaban. Intenté recordar esas conversaciones, pero en mi mente aparecían difusas, incompletas. ¿Era posible que hubiera estado tan absorta en mi propio mundo que no hubiera prestado verdadera atención a lo que mi hija intentaba decirme? Aún así, insistí, eso no justifica lo que planeabais». «No lo justifica», admitió Claudia. Y por primera vez vi en sus ojos un destello de la vulnerabilidad que solía mostrarme cuando era niña.
Fue idea de Simón. Dijo que era la única manera de salvarlo todo. El restaurante, nuestro futuro, incluso tu tranquilidad. ¿Mi tranquilidad? Engañándome. Pensaba que si creías que todo iba bien, si te manteníamos al margen de los problemas reales, serías más feliz. Hizo una pausa y añadió en voz baja, como cuando papá enfermó y decidiste no decirle lo grave que era para no preocuparlo. Aquello me dejó sin palabras. Era cierto. Durante los últimos meses de vida de Ernesto, le había ocultado la verdad sobre su condición, creyendo protegerlo de un sufrimiento innecesario. ¿Era esto un retorcido karma familiar? ¿Estaban mis hijos simplemente repitiendo patrones que yo misma había establecido? Eso fue diferente. Me defendí, aunque sin mucha convicción. ¿Por qué? Porque eras tú quien decidía. Siempre has creído saber qué es lo mejor para todos, mamá. Para papá, para nosotros, para los nietos. Eres incapaz de soltar el control, de confiar en que podemos tomar nuestras propias decisiones. Sus palabras resonaron con una verdad incómoda que no estaba preparada para aceptar completamente. Sin embargo, algo dentro de mí reconocía que había un núcleo de razón en lo que decía. Quizá tengas razón en parte, concedí finalmente, pero eso no cambia el hecho de que intentasteis manipularme. Lo sé, y lo siento. Claudia se pasó la mano por el pelo, un gesto que había heredado de mí. No era la forma correcta de hacer las cosas. Pero estábamos desesperados, mamá. El banco nos ha denegado 2 préstamos, los proveedores nos están apretando, y Simón tuvo que pedir un adelanto en su trabajo para pagar la última nómina de los camareros. La gravedad de la situación comenzó a calar en mí. ¿Por qué no me lo dijiste así, claramente? Porque siempre que intentaba hablar de dinero o de negocios contigo, me tratabas como si siguiera siendo una niña de 10 años que no entiende nada. Tú dedícate a cocinar, que para los números ya estoy yo. ¿Recuerdas? Recordaba haberle dicho algo así, años atrás, cuando Claudia había asumido la gestión diaria del restaurante. Había sido un comentario casual, pero aparentemente había dejado una huella más profunda de lo que imaginaba. Lo siento, dije, y me sorprendió lo natural que sonó esa disculpa, a pesar de lo poco que la usaba. No era mi intención menospreciarte. Lo sé, respondió ella con una pequeña sonrisa. Eres controladora y a veces insoportablemente terca, pero nunca has sido cruel a propósito. Nos quedamos en silencio unos minutos, dejando que el peso de las confesiones se asentara entre nosotras. Era un silencio diferente al tenso vacío de los últimos años. Había algo de apacible en él, como si hubiéramos excavado un túnel a través de un muro que llevaba demasiado tiempo separándonos. ¿Qué vas a hacer con la terraza azul?, preguntó finalmente Claudia, con una calma que sugería que había aceptado cualquier decisión que yo tomara. No lo sé aún, admití. Necesito ver esos libros de cuentas por mí misma, entender exactamente cuál es la situación. Pero no voy a dejar que el negocio que tu padre y yo construimos se hunda sin luchar. ¿Y nosotros? ¿Seguiremos involucrados? La miré detenidamente, a esta mujer que era mi hija, pero que en muchos aspectos me resultaba una desconocida. Había dureza en ella, sí, pero también una determinación y una capacidad que yo no había sabido valorar adecuadamente. Si realmente queremos salvar la terraza azul, tendremos que trabajar juntas, respondí. Tú conoces el negocio actual y las nuevas tendencias. Yo conozco la historia del lugar y tengo contactos que pueden ayudarnos. Quizás entre las dos encontremos un equilibrio. Claudia asintió lentamente, como sopesando mis palabras. ¿Crees que podremos superar esto? No me refiero solo al restaurante, sino a todo. No lo sé, contesté con honestidad. Hay heridas que tardan en sanar, pero somos familia, y eso significa que estamos obligadas a intentarlo. Cuando Claudia se marchó aquella tarde, sentí que algo había cambiado entre nosotras. No era una reconciliación completa, ni mucho menos, pero al menos habíamos empezado a hablar el mismo idioma, a reconocernos mutuamente como lo que éramos.
2 mujeres adultas con visiones diferentes pero un pasado común. Esa noche, revisando viejos álbumes de fotos en mi habitación, encontré una imagen que había olvidado. Claudia a los 8 años, con un delantal improvisado, ayudándome a preparar la masa de pan en la cocina de la terraza azul. Su rostro resplandecía de orgullo mientras sus pequeñas manos, cubiertas de harina, amasaban con determinación. Al pie de la foto, la letra de Ernesto había escrito: cocineras de 2 generaciones. El futuro está asegurado. Oh, Ernesto, suspiré en la soledad de mi dormitorio. Si supieras lo complicado que es todo. La semana siguiente fue una inmersión en la realidad financiera de la terraza azul. Me instalé en mi antigua oficina, ahora limpia de polvo, y con un ordenador nuevo que Augusto había configurado para mí, para que no tengas que torcer el cuello mirando esas hojas impresas, me había dicho, aunque ambos sabíamos que la verdadera razón era mantenerme ocupada mientras él volvía temporalmente a Valencia para atender sus asuntos. Los números eran aún peores de lo que Claudia había sugerido. El restaurante llevaba operando con pérdidas casi 3 años, no 2. Los márgenes se habían reducido dramáticamente con la apertura de 3 nuevos locales de moda en la zona, y los costes fijos seguían aumentando. Los intentos de modernización habían sido tímidos y mal ejecutados, gastando dinero sin un plan coherente. Es como si hubiéramos estado poniendo parches a un barco que hace agua por todas partes, comentó Claudia, que ahora venía cada mañana a trabajar conmigo en un plan de reestructuración. La pregunta es si el barco todavía puede salvarse, respondí, quitándome las gafas de lectura para frotarme los ojos cansados. Tiene que poder, intervino Mateo, que se había unido a nosotras esa mañana. Este lugar es parte de nuestra historia familiar. Miré a mi nieto con curiosidad. ¿Desde cuándo te interesa tanto el restaurante? Pensaba que para los jóvenes como tú, esto era solo un sitio aburrido donde tus padres te obligaban a venir en ocasiones especiales. Desde siempre, abuela, respondió con una sonrisa. Aquí celebré mi primer cumpleaños, aquí tuve mi primera cita, aquí escuché las historias del abuelo sobre cómo construyó la barra con sus propias manos. Claudia miró a su hijo con sorpresa. Nunca me habías dicho que te importaba tanto este lugar. Nunca me lo preguntaste, respondió él simplemente. Ese intercambio me hizo reflexionar sobre cuántas conversaciones importantes nunca habíamos tenido en nuestra familia, cuántos sentimientos y opiniones habíamos asumido sin molestarnos en verificarlos. La incomunicación parecía ser nuestra marca registrada, transmitida de generación en generación como un silencioso legado tóxico. Bueno, pues ahora queremos saber qué piensas, le dije a Mateo. Si pudieras reinventar la terraza azul, ¿qué harías con ella? Mi nieto se acercó a la ventana que daba al mar y se quedó mirando el horizonte unos instantes antes de responder. Mantendría su esencia, dijo finalmente, pero la actualizaría para este siglo. El restaurante tradicional por las tardes y noches, con la comida que siempre nos ha caracterizado, pero mejorada, más visual, con ingredientes locales y de temporada. Y por las mañanas un espacio para trabajar, con buen café y wifi, para atraer a profesionales y estudiantes. ¿Un coworking?, preguntó Claudia con escepticismo. Algo así, pero con más personalidad. Un lugar donde la gente venga no solo a trabajar, sino a conectar, a sentirse parte de algo. Sus palabras resonaron dentro de mí. Era exactamente lo que Ernesto y yo habíamos intentado crear décadas atrás. No solo un restaurante, sino un espacio de encuentro, un lugar donde la comunidad se sintiera en casa. Continúa, le animé, y los fines de semana, pequeños eventos culturales, lecturas de poesía, microconciertos acústicos, exposiciones de artistas locales. Cosas que atraigan a gente diversa y generen movimiento en redes sociales. Eso suena muy bonito, intervino Claudia. Pero ¿cómo lo financiamos? Apenas podemos pagar los sueldos actuales. Tengo una idea para eso también, respondió Mateo con una confianza que me recordó a Ernesto en sus mejores días.
¿Recuerdas a Olivia, mi amiga que estudia diseño gráfico? Ha estado trabajando en un proyecto para revitalizar negocios tradicionales a través de campañas en redes sociales. Podría ser su proyecto de fin de carrera, nos costaría mínimo. Y yo tengo algunos ahorros, añadí, sorprendiendo a ambos. No es una fortuna, pero podría ser suficiente para mantenernos a flote mientras implementamos estos cambios. Mamá, no puedo pedirte que pongas tus ahorros en esto, protestó Claudia. No me estás pidiendo nada, es mi decisión. Me levanté y me acerqué a ella. Siempre he querido que mis hijos tuvieran una seguridad que yo no tuve. Quizá me equivoqué en cómo llevarlo a cabo, pero la intención sigue siendo la misma. Claudia desvió la mirada, visiblemente incómoda. Hay algo que debería decirte antes de que tomes esa decisión. ¿El qué? Simón y yo nos estamos separando. La noticia me pilló desprevenida. A pesar de nuestras diferencias, siempre había visto a mi yerno como una presencia estable en la vida de Claudia, para bien o para mal. ¿Desde cuándo? Llevamos meses hablándolo. La situación con el restaurante solo aceleró lo inevitable. Hizo una pausa y añadió en voz baja. Fue él quien insistió en lo de hacerte firmar los papeles sin que lo supieras. Dijo que era la única forma de asegurar su parte en caso de divorcio. Lo siento, dije, aunque no estaba segura de si realmente lo sentía. Nunca había congeniado completamente con Simón, pero era el padre de Mateo y de mi nieta menor, Sofía, que actualmente estaba de intercambio en Francia. No lo sientas, respondió Claudia con una sonrisa triste. En realidad es un alivio. Llevábamos años fingiendo que todo iba bien. Como el restaurante, comentó Mateo con un toque de ironía. Exacto, asintió su madre. Así que ahora entenderás por qué me preocupa que inviertas tus ahorros en este momento. Ya no será un negocio familiar como siempre imaginaste. La miré largamente, reconociendo en ella una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Claudia, la Terraza Azul nunca fue solo un negocio para mí. Es un legado, una forma de mantener vivo algo de vuestro padre, de nuestra historia juntos. Pero las cosas cambian, mamá, las familias cambian. Sí, cambian. Eso no significa que tengan que romperse. Me giré hacia Mateo. ¿Qué opinas tú de todo esto? La separación de tus padres, quiero decir. Se encogió de hombros, con esa mezcla de aparente indiferencia y profunda sensibilidad propia de su edad. Hace tiempo que sabía que pasaría. No es una sorpresa. Y si esto significa que todos podemos ser más honestos, más auténticos, quizás sea lo mejor. Claudia observó a su hijo con una expresión que mezclaba orgullo y pesar. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Supongo que viene de familia, sonrió él, guiñándome un ojo. En ese momento, sentí que algo cristalizaba dentro de mí. Una decisión que en realidad ya había tomado desde el instante en que descubrí el complot para quitarme el restaurante. Vamos a hacerlo, declaré. Vamos a salvar la Terraza Azul, juntos. ¿Estás segura?, preguntó Claudia. Completamente. Pero con una condición: absoluta transparencia de ahora en adelante. Nada de secretos, nada de verdades a medias. Si vamos a arriesgarnos, lo haremos con los ojos bien abiertos. Claudia asintió solemnemente. Te lo prometo. Y yo también, añadió Mateo. Sellamos nuestro acuerdo con un abrazo incómodo pero sincero, el primero en mucho tiempo que no estaba teñido de obligación o protocolo familiar. Esa tarde, cuando todos se habían marchado, me quedé sola en la terraza del restaurante, contemplando el mar que tantas veces había sido testigo de nuestras celebraciones y penas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de un naranja intenso que se reflejaba en las olas. Te voy a necesitar en esto, Ernesto, susurré al viento salado. No será fácil. Casi pude escuchar su risa ronca, esa que reservaba para cuando yo me enfrentábamos a un desafío particularmente complejo. Nunca lo ha sido, Adelina, solía decirme, pero eso es lo que lo hace interesante. La transformación de la Terraza Azul comenzó un lunes de abril,
con un cierre temporal que anunciamos como renovación por motivos técnicos. La verdad era más complicada. Necesitábamos un reinicio completo, desde la cocina hasta el concepto mismo del local. El plan que desarrollamos era ambicioso, pero realista. Mateo trajo a su amiga Olivia, una joven de pelo azul y piercing en la nariz, que inicialmente me hizo dudar, pero cuyo talento para el diseño y el marketing digital resultó ser excepcional. Vicente, mi hijo mediano, se ofreció a supervisar la reforma física del local, aprovechando sus conocimientos de arquitectura frustrada. Había empezado la carrera antes de decidirse por la enseñanza. Augusto, siempre práctico, se encargó de renegociar con los proveedores y el banco, consiguiendo condiciones más favorables de las que esperábamos. Y yo me convertí en la guardiana de la esencia del lugar. Mientras los demás modernizaban, yo me aseguraba de que no perdiéramos nuestra alma en el proceso. ¿Estás segura de que quieres mantener estas mesas?, me preguntó Vicente un día, señalando las robustas mesas de madera que habíamos rescatado del almacén donde Claudia las había relegado. Son preciosas, pero ocupan mucho espacio. Son parte de nuestra historia, respondí, pasando la mano por la superficie pulida de una de ellas. Tu padre y yo las compramos cuando apenas teníamos para pagar el alquiler. Renuncié a un abrigo nuevo ese invierno para poder permitírnoslas. Vicente sonrió con nostalgia. Recuerdo cuando Augusto talló sus iniciales debajo de esta. Papá se puso furioso. Y luego, cuando nadie miraba, añadió las suyas al lado. Completé la historia, sintiendo el calor de esos recuerdos compartidos. Está bien, cedió mi hijo. Las mantendremos en la zona principal, pero en el área de coworking usaremos mesas más ligeras y funcionales. Me parece un compromiso razonable, asentí, sorprendida por lo fácil que resultaba llegar a acuerdos cuando ambas partes se escuchaban realmente. Con Claudia, sin embargo, el proceso fue más complejo. Años de resentimientos acumulados no se disipan con una simple conversación. Nuestras reuniones para planificar el nuevo menú solían terminar en discusiones tensas, con reproches apenas disimulados y viejas heridas que se reabrían con facilidad. No entiendo por qué insistes en mantener estos platos tan pesados, me dijo en una ocasión, señalando la lista de especialidades tradicionales que yo defendía. Nadie quiere comer así hoy en día. Todo el mundo busca opciones más ligeras, más saludables. Estos platos son lo que nos define, argumenté. Es lo que la gente espera cuando viene a la terraza azul. La gente ya no viene, mamá. Ese es precisamente el problema. Sus palabras me dolieron, pero sabía que contenían una verdad que no podía ignorar. Los tiempos cambiaban, los gustos evolucionaban y aferrarse al pasado por puro sentimentalismo no era una estrategia viable. Hagamos una cosa, propuse después de reflexionar. Mantengamos algunos de estos platos emblemáticos, pero reinterpretados, más ligeros, con presentaciones actualizadas, y añadamos otros completamente nuevos, más acordes con las tendencias actuales. Claudia me miró con sorpresa. ¿Estás dispuesta a cambiar las recetas originales? Estoy dispuesta a adaptarme, maticé. Si tu padre estuviera aquí, habría hecho lo mismo. Él siempre decía que un restaurante que no evoluciona es un restaurante que muere. Por primera vez en mucho tiempo, vi en los ojos de mi hija, esposos de mi hija, algo parecido al respeto. Podríamos probar con el estofado de ternera, sugirió. Reducir la porción, aligerar la salsa y servirlo con algunas verduras al vapor en lugar de patatas fritas. Y añadir ese toque de vainilla que a tu padre tanto le gustaba, añadí. Siempre decía que era su ingrediente secreto. Nunca me contaste eso, comentó Claudia, y había algo de reproche en su voz, pero también curiosidad. Hay muchas cosas que nunca te conté, admití. Quizás sea el momento de empezar a hacerlo. A partir de ese día, nuestras sesiones de planificación se convirtieron en algo más que meras reuniones de trabajo. Eran espacios de reconexión, donde compartíamos no solo ideas para el restaurante, sino también historias del pasado, temores sobre el futuro
Y lentamente, muy lentamente, comenzábamos a reconstruir una relación que ambas habíamos dado por perdida. Una noche, después de un largo día probando nuevas recetas en la cocina renovada, Claudia me sorprendió quedándose después de que todos se hubieran marchado. ¿Puedo preguntarte algo, mamá?, dijo mientras me ayudaba a recoger los utensilios. Claro. ¿Alguna vez te arrepentiste de abrir este lugar con papá, de dedicar toda tu vida a esto? La pregunta me pilló desprevenida. Nunca me lo había planteado en esos términos. Hubo momentos difíciles, respondí honestamente. Cumpleaños que me perdí, vacaciones que nunca tomamos, discusiones que tuvimos por el estrés y el cansancio. Claudia asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Pero no, continué. No me arrepiento. Este lugar nos dio un propósito, una identidad. Nos permitió crear algo juntos, algo que sobreviviría incluso cuando uno de nosotros ya no estuviera. A veces pienso que lo envidiaba, confesó mi hija en voz baja. El amor que papá y tú se tenían, esa complicidad, esa sensación de que juntos podían conquistar el mundo. ¿Por eso te casaste con Simón tan joven? Supongo que sí. Quería lo que vosotros teníais. Soltó una risa amarga. Obviamente no lo conseguí. Me acerqué a ella y, con cierta vacilación, puse mi mano sobre la suya. El amor no es algo que se pueda copiar o forzar, hija. Cada relación es única, con sus propios desafíos y alegrías. Lo sé ahora, pero a los 22 años creía que bastaba conseguir el guión, boda, hijos, negocio familiar. Y mira dónde estamos, en un restaurante vacío, cubiertos de harina y con las manos oliendo a ajo, señalé con una sonrisa. Podría ser peor. Claudia me devolvió la sonrisa, y por un instante vi en ella a la niña que solía trepar a mi regazo para que le contara historias antes de dormir. Sabes, a pesar de todo, creo que estamos mejor ahora que hace un mes. Más honestas, al menos. Así es, asentí. A veces hace falta una crisis para darnos cuenta de lo que realmente importa. Nos despedimos esa noche con un abrazo breve pero significativo, y mientras volvía a casa caminando por la orilla del mar, sentí que algo dentro de mí se había reparado, o al menos había comenzado a sanar. La renovación de la terraza azul avanzaba según lo previsto. Los clientes habituales, los pocos que quedaban, se mostraban curiosos y expectantes. Algunos expresaban preocupación por los cambios, temiendo que se perdiera el encanto que siempre había caracterizado al local. Otros, especialmente los más jóvenes, parecían entusiasmados con la nueva dirección. Deberíamos organizar un evento especial para la reapertura, sugirió Mateo durante una de nuestras reuniones familiares, que ahora celebrábamos regularmente en mi casa. Algo que simbolice esta nueva etapa, pero que también honre la historia del lugar. Podríamos hacer un recorrido por los platos emblemáticos de cada década, propuso Vicente, desde la apertura hasta hoy, mostrando cómo han evolucionado. Me gusta esa idea, asintió Claudia. Y podríamos invitar a algunos de los clientes más antiguos como invitados de honor. También podríamos montar una pequeña exposición con fotografías históricas del restaurante, añadí yo, pensando en las cajas de álbumes que guardaba en el desván. Mostrar cómo ha cambiado el local y también el barrio a lo largo de los años. Eso sería genial, exclamó Mateo con entusiasmo. Olivia podría escanearlas y crear un mural digital, mezclando lo antiguo y lo nuevo. Mientras les escuchaba planificar con tanto entusiasmo, sentí una oleada de gratitud inesperada. Un mes atrás, mi familia estaba fracturada, cada uno encerrado en su propio mundo de resentimientos y secretos. Ahora, reunidos alrededor de mi vieja mesa de comedor, parecían reconstruirse como equipo, aportando cada uno sus talentos y perspectivas. Hay algo más que quiero proponer, dije cuando hubo un momento de silencio. Creo que deberíamos cambiar la estructura de propiedad del restaurante. Todos me miraron con sorpresa. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Augusto con cautela. Una sociedad familiar.
Cada uno de vosotros tendría una parte, incluido Mateo. Miré a mi nieto, que parecía genuinamente sorprendido. Has demostrado más pasión e ideas para este negocio que muchos adultos que conozco. Mereces tener voz y voto en su futuro. Pero mamá, intervino Claudia, después de lo que pasó, de lo que intentamos hacer, ¿confías en nosotros para esto? Era una pregunta válida, una que yo misma me había planteado durante muchas noches de insomnio. Confío en lo que estamos construyendo ahora, respondí finalmente, en esta nueva forma de comunicarnos, de trabajar juntos. Y creo que la mejor manera de asegurar que continúe es dándole a cada uno responsabilidad real. ¿Y tú?, preguntó Vicente. ¿Qué papel tendrías? Seguiría siendo la accionista mayoritaria por ahora, expliqué. Pero con un plan de transición para los próximos años. No voy a estar aquí para siempre y quiero asegurarme de que cuando llegue el momento, todo esté en orden. Se hizo un silencio reflexivo alrededor de la mesa. Me parece justo, dijo finalmente Augusto, y sensato, pero con una condición, que redactemos un acuerdo claro sobre cómo se tomarán las decisiones importantes. No podemos arriesgarnos a más malentendidos. Completamente de acuerdo, asentí. De hecho, ya he pedido a Germán que empiece a preparar un borrador. Siempre un paso por delante, abuela? Sonrió Mateo. A mi edad, hijo, es casi lo único que me queda. Anticiparme a los problemas antes de que se conviertan en crisis. Todos rieron, y por un momento me sentí más ligera, como si el peso de los acontecimientos recientes se hubiera aligerado un poco. La reunión continuó hasta tarde, discutiendo detalles, haciendo planes, imaginando el futuro de la terraza azul. Cuando todos se marcharon, me quedé en la terraza de mi casa, contemplando las luces de la ciudad y el reflejo de la luna sobre el mar. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir esperanza. No la esperanza ingenua de quien cree que todo saldrá perfectamente, sino la esperanza madura de quien ha vivido lo suficiente para saber que las heridas cicatrizan, que los errores pueden enmendarse y que a veces, solo a veces, las segundas oportunidades funcionan. La noche de la reapertura de la terraza azul llegó más rápido de lo que esperábamos. Después de 6 semanas de trabajo intenso, el restaurante había renacido, combinando elementos de su historia con una visión renovada para el futuro. Las paredes habían recuperado su cálido color terracota, pero ahora alternaban con secciones en un azul profundo que evocaba el mar que se veía desde las ventanas. Las mesas de madera ocupaban el centro del comedor principal, mientras que mobiliario más moderno y funcional se distribuía en las zonas destinadas al coworking durante el día. En una pared entera, el mural digital de Olivia mostraba un collage animado de fotografías históricas del restaurante y del barrio, fundiéndose y transformándose con sutileza. Me vestí con especial cuidado para la ocasión. Un vestido de seda azul que había comprado años atrás para el aniversario de bodas de Augusto y nunca había tenido oportunidad de estrenar. Me recogí el pelo plateado en un moño sencillo pero elegante y me puse los pendientes de perlas que Ernesto me había regalado en nuestro 30º aniversario. Para la mujer más hermosa y fuerte que conozco, me había dicho entonces, y el recuerdo aún me hacía sonreír. Llegué al restaurante a las 6 de la tarde, 1 hora antes de la apertura oficial para los invitados. Como de costumbre, fui la primera en llegar. O eso creía. ¿Abuela? La voz de Mateo me sorprendió. Estaba en la cocina, vestido con un pantalón negro y una camisa blanca impecable, ayudando a los cocineros con los últimos preparativos. ¿Qué haces aquí tan temprano?, le pregunté, complacida de no ser la única con esa manía familiar. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto, respondió con una sonrisa. Supongo que lo heredé de ti. Hay peores cosas que heredar, comenté, sintiendo un orgullo que me calentaba el pecho. Poco a poco fueron llegando los demás. Claudia, elegante en un vestido rojo que realzaba su figura. Vicente, nervioso pero entusiasmado, revisando por enésima vez que todas las mesas estuvieran perfectamente colocadas. Augusto, serio como siempre, pero con un brillo especial en los ojos,
mientras supervisaba la llegada de los primeros invitados. A las 7 en punto, las puertas se abrieron oficialmente. Los invitados comenzaron a llegar, viejos clientes, amigos de la familia, periodistas locales, jóvenes atraídos por la campaña en redes sociales que Olivia había orquestado magistralmente. En menos de una hora, el local estaba lleno, con un ambiente vibrante que me recordaba a los mejores tiempos de la Terraza Azul. Claudia subió al pequeño escenario que habíamos instalado en un rincón del comedor, donde más tarde actuaría un dueto de jazz. Con voz clara y segura, dio la bienvenida a los presentes y explicó brevemente la nueva etapa que comenzaba para el restaurante. Luego, para mi sorpresa, me invitó a unirme a ella. Esta reinauguración no habría sido posible sin la mujer que fundó la Terraza Azul hace 30 años, dijo, pasándome el micrófono. Mi madre, Adelina Morales, que nos ha enseñado el significado de la resiliencia y la adaptación. Subí al escenario con el corazón latiéndome con fuerza. No había esperado hablar en público y durante un instante me sentí abrumada por la atención. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comencé, sorprendida por la firmeza de mi voz. Cuando Ernesto, mi difunto esposo, y yo abrimos este local hace 3 décadas, soñábamos con crear un lugar donde las personas se sintieran como en casa, donde la comida fuera una excusa para compartir momentos significativos, para crear recuerdos. Hice una pausa, buscando entre la multitud los rostros de mis hijos y mi nieto. Los tiempos cambian, y nosotros debemos cambiar con ellos. Pero hay cosas que permanecen: el amor por lo que hacemos, el compromiso con la calidad, el deseo de servir a nuestra comunidad. La Terraza Azul que hoy reabre sus puertas es tanto un homenaje a nuestro pasado como una promesa para el futuro. Un futuro que construiremos juntos, como familia. Miré a Claudia, que estaba a mi lado, y le tendí la mano. Ella la tomó sin dudarlo y por un instante sentí que el círculo se cerraba de alguna manera. Así que por favor disfruten de la comida, del ambiente, de la compañía. Sean bienvenidos a la nueva Terraza Azul. Los aplausos resonaron en el local mientras bajábamos del escenario. Claudia me sorprendió con un abrazo espontáneo, algo que no había hecho en años. Gracias, mamá, susurró en mi oído, por no rendirte con nosotros. La noche transcurrió como en un sueño. El nuevo menú, que combinaba clásicos reinventados con propuestas innovadoras, fue un éxito rotundo. La zona de bar, con sus cócteles artesanales y tapas modernas, atrajo a un público más joven que habitualmente no frecuentaba el restaurante. El mural digital de Olivia generó innumerables comentarios positivos y se convirtió en el telón de fondo preferido para las fotografías de los asistentes. Hacia el final de la velada, cuando ya algunos invitados comenzaban a marcharse, me encontré sola en la terraza exterior, tomando un respiro del bullicio. El mar brillaba bajo la luna llena y la brisa nocturna traía el aroma salado que tanto amaba. Es una vista increíble, ¿verdad? Me giré para encontrar a Mateo a mi lado, con 2 copas de champán en las manos. Me ofreció una, que acepté con una sonrisa. Tu abuelo y yo solíamos venir aquí después de cerrar, le conté, señalando un rincón específico de la terraza. Nos sentábamos en esas sillas viejas que teníamos entonces, compartíamos una copa de vino y hacíamos balance del día. ¿Y qué balance harías de hoy?, preguntó mi nieto, apoyándose en la barandilla junto a mí. Reflexioné unos instantes antes de responder. Diría que ha sido un día de renovación, de segundas oportunidades, de reconexión y de celebración, añadió él, alzando su copa. Por la Terraza Azul y por ti, abuela, por enseñarnos que nunca es tarde para reescribir nuestra historia.